Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Asael Escobedo de la Iglesia Primera de Nazareno y esta semana me toca compartir con ustedes la clase de escuela dominical. Bueno, nuestra clase de escuela dominical está basada en nuestro material de estudio que nos pasó por ahí Josué. Es la lección 38, se llama La autoridad del rey es desafiada y está basada en Mateo 21 del 23 al 27 y otra porción del 33 al 46. Bueno, si estamos listos, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Bueno, ¿y qué les parece si empezamos con el objetivo de la lección? Dice el objetivo, esta lección descubriremos los argumentos que emplean los enemigos del reino para desafiar la autoridad de su rey, Jesucristo, y cómo él los refuta y se reafirma en ella. El pasaje que estamos considerando hoy es el de Mateo 21, del 23 al 27, y vamos a leerlo rápidamente. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él tampoco les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, pero vamos a ver más adelante el contexto de este pasaje para poder entenderlo. Nuestra introducción va a servir muy bien como contexto. ¿Sí? De qué fue el contexto para el pasaje que acabamos de leer. Esto pasó después del acontecimiento de la guerra que Jesús secó, que aquel pasaje donde Jesús sale y ve una higuera y va y busca fruto y la seca. Bueno, esto pasó antes. El Señor se dirige nuevamente al templo donde se dedicaba a enseñarle a todos lo que ahí se presentaba. Y es ahí donde los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron para exigirle que les dijera con qué autoridad hacía todas esas cosas. Jesús llegaba a la sinagoga y enseñaba como el mejor. Enseñaba con su vida, enseñaba con palabras de mucha sabiduría. Por eso los principales sacerdotes y los ancianos tenían celo de Jesús. El Señor le responderá con otra pregunta que evidenciará su hipocresía religiosa. Ya sabían la respuesta, pero por sus intereses religiosos preferían mantenerse en su error. Y esto los va a conducir hasta el mismo infierno, dice el comentarista de la clase. Cómo la gente no podía entender el tipo de reino que Jesús compartía en sus palabras del Maestro. El ver que llegaba y en el mismo templo podía compartir la palabra y no solamente compartir la palabra, hacer milagros y sanar enfermos. No lo podían entender. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver las razones para desafiar la autoridad de Jesús. ¿Por qué los sacerdotes y los ancianos querían desafiar la autoridad de Jesús? Había dos eventos muy poderosos que les llenaba de pasión, de envidia. Uno de ellos fue la entrada triunfal de Jerusalén. Si usted se toma el tiempo y lee Mateo 21 del 1 al 11, van a ver cómo los niños, la gente le decía, Osana, Osana el que viene en el nombre del Señor, y cómo le ponían sus palmeras y cómo le rendían prendecía porque decían, lo estaban reconociendo a Jesús. Dice el comentarista, la espera finalmente ha terminado y la atención está en su máximo. Jesús entra a Jerusalén como su rey y es aclamado por el pueblo como el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Esas fueron las cosas que los puso a los sacerdotes, al Santo Sanedril y a los ancianos los puso en una alta tensión, en un enojo, ¿verdad? Sigamos. La segunda razón que yo veo, porque puede haber muchas, es la purificación del templo. El evento de la purificación del templo está ahí en Mateo 21, del 12 al 17.
Es cuando Jesús entra al templo y ve a todos los mercaderes que están ahí cambiando, están vendiendo animales para el sacrificio, y Jesús entra el celo, ¿verdad? Dice el comentarista, es el Sanedrín, autoridad que Jesús desafía cuando voltea las mesas de los cambistas, porque los cambistas deberían de haber tenido la aprobación de las autoridades religiosas. ¿Quién eran las autoridades? El Santo Sanedrín. El Sanedrín había autorizado para ese lugar para realizar sus negocios en el templo. La purificación precipita la confrontación entre Jesús y los principales sacerdotes y ancianos en este pasaje del Evangelio. Eso los confrontó Jesús con las autoridades, ¿verdad? Y Jesús con el celo de su casa los enfrenta y los vence, ¿verdad? Porque nadie de ellos pudo enfrentar a Jesús y evitar que Jesús hiciera la purificación del templo. Esos fueron los eventos por los cuales los sacerdotes desafiaron la autoridad de Jesús. Muy bien, veamos la respuesta de Jesús al desafío de la autoridad. Vamos a verlo. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos les hacen dos preguntas a Jesús. La primera viene en el versículo 23 de Marcos 21. Dice, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Sí? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? La pregunta se debe a que Jesús no era una figura reconocida como autoridad. No había estudiado la ley como los sacerdotes y fariseos y no pertenecían a la clase de los ancianos o de los propietarios que se sintieran con los tamaños para poder compartir las enseñanzas. Sin embargo, actuaba como si tuviera autoridad. ¿A qué se refieren estas cosas? Como les mencionaba, hubo incidentes previos, los cuales llenaron de enojo a los sacerdotes. Ya mencionamos la entrada triunfal, la purificación del templo y la maldición de la higuera. ¿Sí? Ahí están las citas para que ustedes pueda buscarlas ahí en su Biblia y subrayarlas. Son muy interesantes. ¿Con qué autoridad esas cosas? Jesús, hijo del carpintero, hijo José, no era como Pablo que se había educado con Gamaliel o que tuviera un abolengo. No. Entonces ellos, como pensaban de una forma terrenal, dice, ¿cuál es tu herencia o de dónde vienes, de quién eres hijo? Ellos esperaban que el Mesías fuera alguien de una clase alta, que fuera un guerrero, que fuera un rey. Recordemos eso. Pero veamos más adelante cómo en la sabiduría del Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios, cómo responde a estas preguntas. La segunda, la segunda pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién te dio esa autoridad? Y viene ahí mismo en el versículo 23, ¿y quién te dio esa autoridad? ¿Sí? La autoridad, desde el punto de vista de de los judíos de ese tiempo, es la autoridad de una persona residida en el honor que mantenía en la sociedad. O sea, de quien era hijo, donde había estudiado, eso ya lo mencioné ahorita. Había dos tipos de honor. Uno era dado, adscripto por la familia de origen. Aquí Jesús, ante sus ojos, pues lo tenía todo que perder, pero era hijo de un carpintero, ¿verdad? El otro era adquirido en un duelo diario verbal, en donde las personas demostraban su capacidad de derrotar públicamente a sus contrincantes. O sea, la facilidad de palabra y la sagacidad para contestar y debatir uno a uno. Se iba ganando en ese tiempo. Para ellos Jesús no tenía el honor, no tenía el abolengo adquirido para poder estar a la altura de ellos. Pero en este pasaje quedó más que claro la sabiduría de Jesús, donde totalmente derrotó a sus enemigos y los dejó en ridículo. Los dejó en ridículo. Hermanos, ¿qué tiene que ver esta clase con nosotros como cristianos? Muchas veces nos topamos con personas que saben que somos cristianos y nos hacen preguntas o quieren debatir con nosotros o quieren o tienen dudas o tienen preguntas. Algunas personas se nos acercan porque tienen una necesidad y quieren que nosotros les ayudemos, pero hay otras personas que realmente no quieren que más quieren
atacarnos. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras para poder responderle. Hay ocasiones que podemos contestar a una persona por nuestra propia sabiduría y no va a tener alguna resultado. Pero hermano, cuando tú hablas, cuando el Espíritu te dice que hables y te dice lo que tienes que decir, tus palabras tienen poder, tienen autoridad. Cuando tú dices algo, el Señor toca corazones, toca conciencias, pero no eres por ti, es porque el Espíritu Santo es el que te está usando. Esa es la autoridad que Jesús te da. Y así como Jesús fue desafiado por el Santo Sanedrín, por los ancianos del templo. Alguna vez tú vas a ser desafiado y tú tienes que estar preparado y leer tu Biblia y orar y que el Espíritu te guíe, te redarguye y sepas qué decir para que esa misma sabiduría que Jesús tuvo para contestar, tú también puedas contestar. Pero más para ganar un debate, poder sembrar el Evangelio en las personas que te rodean. Bien, veamos de Jesús en este desafío cuáles fueron sus respuestas. Jesús les contesta con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Para esto Jesús sabía exactamente, sabía el corazón de esas personas que lo estaban cuestionando, lo que los estaban acosando. La respuesta es que no lo sabían. Cuando Jesús les preguntó, ¿saben de quién era el bautizo? Y ellos contestaron que no. Pero ¿saben por qué? Ustedes se pueden leer el pasaje, pero vamos a desglosarlo. Juan el Bautista obviamente tenía autoridad suficiente para atraer al pueblo que lo consideran un profeta, ¿verdad? El poder, desde que Juan fue concebido, Dios tenía un plan para Juan, para que la gente lo escuchara, para que fuera el que abriera el camino para Jesús. Entonces, Juan fue el último profeta, ¿verdad? Y el pueblo lo sabía, lo percibía, lo sentía, porque el Espíritu Santo estaba con Juan. Su autoridad tendría entonces que venir de Dios, ¿verdad? Esas son las razones de que Jesús hizo esa pregunta. Pero admitir esto, si los ancianos y los sacerdotes admitían esto, era reconocer que Dios podía dar autoridad a personas que no tenían el abolengo de ser del templo o del abolengo de ser de alguna familia acomodada, estudiada, sino que la gente que recibiera a Jesús tendría el poder de hablar de esas cosas. Entonces, al no poder contestar la pregunta, porque Jesús los confrontó, porque no podían debatirle a Jesús, porque decían, si decimos que sí venía de Dios, la gente, él nos va a decir que porque no lo creímos, y si le decimos que no, la gente vamos a estar en contra de la gente, entonces prefiero, no contestamos. Entonces, al no poder contestar la pregunta, Jesús tampoco les contestó la suya. Y es donde les digo que se erige como un gran ganador en un gran duelo de retórica, en un gran duelo del conocimiento bíblico, y Jesús los gana, porque Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos eso, hermanos. Cuando tú te sientas que no tienes palabras para dar un testimonio, compartir el Evangelio, o hablar con tu hijo o tu hija, o tu esposo o tu esposa, o con aquel compañero de trabajo que te molesta, que no tienes las palabras para decirlo, ora, y Dios te va a poner en tu boca esa retórica, esas palabras que tú tienes que decir para dejar un mensaje. Hay una parábola que se conecta con este pasaje, se llama la parábola de los labradores malvados. ¿Sí? La parábola de los labradores malvados. Esta parte de la parábola nos describe muy bien la historia de Dios con su pueblo Israel. Y se la leo en la Biblia, la versión lenguaje actual. Dice en Mateo 21, del 33 al 45, hay otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Escuche esto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros lo mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos para que los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Preguntó Jesús, ¿verdad? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús dijo, nunca leísteis en Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero ¿qué significa esta parábola? Fíjense, quiero explicarle, fíjense lo que encontré. Dice, al no encontrar frutos, es la aplicación, ¿verdad? Al no encontrar frutos, el Señor envió a sus siervos, los profetas, los cuales amonestaron por sus pecados, pero estos no escucharon. La gente no escuchó a los profetas. Y en lugar de recibir el mensaje de ellos, a unos los golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. Y luego dice, sin embargo, Dios les dio una oportunidad más al enviar a su propio Hijo, Jesucristo, a esta tierra. Pero lamentablemente también a Él lo rechazaron. Y no solo eso, sino que lo mataron. Esa era la aplicación de este pasaje. Lo que les estaba compartiendo a la gente, a los ancianos, a los sacerdotes, ¿sí? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sí? Lo que desecharon, pues esa piedra los iba a llevar a la vida eterna por el sacrificio de Jesús. Esa piedra que desecharon, que no quisieron escuchar. Hermanos, vivimos en un mundo que no entiende, que es locura, decía en la clase anterior, en la clase de escuela dominical, es locura, no lo puede entender cuando uno habla acerca de los valores espirituales, de tener conciencia, de la intimidad, del amor al prójimo, de la fidelidad conyugal, de la honestidad, de poder vivir de acuerdo a tener un temor a Dios. Hay gente que no lo entiende y entre más va a pasar el tiempo menos lo va a entender. Esa forma de vida es desechada por el mundo actual. Pero Dios nos llama a que no seamos populares, a que no nos acomodemos en este mundo, sino que podamos ser como esa piedra que fue desechada. Nosotros podamos estar firmes y poder tener las convicciones que el Espíritu Santo y Jesús compartió con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Pero quisiéramos terminar yo con una conclusión y quisiera retomar una vez más ese texto que en lo personal a mí me llegó mucho. El de Mateo 21 del 42 al 33 en la versión NTV. Dice, entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Eso es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Y la pregunta para ti, para hacer una reflexión es, ¿tú quién vas a ser? ¿Los que rechazaron la piedra principal, la cabeza del ángulo, o vas a ser de los que la van a aceptar? Porque en la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes esa oportunidad. Y quiero pedirte en esta mañana que si tú tienes a esas personas, a ese grupo de personas que les da miedo compartir la palabra del Señor, por el qué dirán,
por el que me voy a ver mal, porque me da miedo hacerlo, porque mi personalidad es de perfil bajo y no me gusta platicar con la gente, o me da miedo la gente. Quiero pedirte que le pidas fuerzas al Señor y que le digas: Dios, ayúdame a cuando esté en esa situación, que la gente pregunte, la gente me quiera increpar o me quiera cuestionar, yo tenga el valor para decir que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdame, Dios, a no avergonzarme. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde, esta hora? Señor Jesús, gracias por esta clase. Te pedimos que obres para bien en esta palabra, que podamos, Señor, tener la fuerza de tu Espíritu Santo para poder compartir de tu evangelio. Gracias, Dios. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Hasta la próxima.